Buenas tardes. Este es nuestro programa número 2 de la serie de estudio acerca del libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe. En el programa anterior estuvimos reflexionando acerca del conocido pasaje bíblico sobre no juzguéis y no seréis juzgados, y vimos cómo hace referencia a asuntos del corazón. No, en realidad que no podamos hacer ningún tipo de juicio, porque de hecho en la Biblia ya hay juicio, sabemos qué cosas son pecado directamente, ¿no? Esto habla más acerca de las intenciones y las motivaciones del corazón. Porque solo es el Señor quien puede pesar los corazones. Y si vamos a exhortar, también estamos viendo cómo si vamos a exhortar a un hermano, hacer el ejercicio primero de tratar con nuestro pecado nos da pues las dimensiones correctas para hacerlo, un corazón manso para hacerlo. También estuvimos analizando el término santos, como más que definir un carácter, es una posición que tenemos en Cristo de estar apartados para Dios. Y esto pues quizás resuelve el conflicto que podamos tener cuando vemos nuestro propio pecado, ¿no? También. Y entonces vamos hoy a comenzar el capítulo 2, que habla acerca de la desaparición del pecado. Realmente en este capítulo el autor lo que hace es una reflexión de cómo la sociedad se fue deteriorando, particularmente pues Estados Unidos, ¿no? Es un escritor americano, y cómo la iglesia misma ha llegado pues a dejar de hablar del tema de pecado. Solo hablamos muchas veces para referirnos al pecado del mundo, ¿sí? Y no para tratar con nuestros pecados particulares. Sabemos que Estados Unidos es una sociedad que fue fundada y colonizada por nuestros hermanos puritanos. Es una sociedad pues que gozó, hoy es una sociedad postcristiana, pero gozó de todo este privilegio. ¿Qué significó esto? Eran conocidos esos colonos como los peregrinos del Mayflower. Ellos huían de guerras religiosas que habían en Inglaterra, principalmente por las diferencias que habían con la iglesia anglicana. Recordemos que el término puritano realmente nace como algo despectivo, para referirse a aquellos que se estaban separando de la iglesia anglicana porque la notaban que se acercaba mucho a la iglesia católica, ¿no? Estos puritanos son los que emigran a Estados Unidos, a las tierras de Estados Unidos, y colonizan, llegan allá a las 13 colonias. Muchos de ellos, de hecho, creían que Estados Unidos representaba la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Ellos eran 13 colonias, 12 que eran protestantes y una católica que era Maryland, y ellos creían que se sentían como muy parecidos también a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y de hecho, más adelante desarrollan lo que ellos llaman el destino manifiesto, que es con el que se extienden hacia el occidente. Y lo hacen precisamente creyendo pues que ellos tenían como el privilegio moral, ¿cierto?, para expandirse, ¿no? El caso es que esta es la base de esa sociedad. Es una sociedad que fue formada por puritanos. Y ellos querían tener una sociedad que glorificara a Dios, que viviera bajo los preceptos bíblicos. Y fue así como fue fundada esa sociedad. El punto es que Jerry Bridges, por eso comienza el capítulo analizando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si aquí, incluso en los Estados Unidos, Abraham Lincoln, uno de los presidentes más queridos y apreciados por Estados Unidos, en su discurso hizo un llamado nacional a la oración y hablaba del pecado? ¿Sí? Y años después el presidente Eisenhower también lo hizo en un discurso durante la celebración del Día Nacional de la Oración, ¿no? Es precisamente todo esto lo que él tiene en mente cuando cita a Karl Menninger, a Peter Barnes, a Marshall Whitton, cuyos escritos hacen esa pregunta: ¿por qué hemos dejado de hablar del pecado? ¿Qué pasó? Y quizás nosotros en Colombia no nos lo podemos preguntar como sociedad, pero sí nos lo podemos preguntar como iglesia, ¿cierto? No tenemos todo ese trasfondo histórico, pero sí podemos preguntarnos por qué hemos dejado de hablar de pecado. Y quizás preguntándonoslo más allá,
podamos reflexionar cuál fue la última vez que hablamos de pecado, si fue para referirnos al mundo, si fue para referirnos a la condición de la raza humana, ¿sí? O si ha sido una confesión en una oración intensa que hemos hecho hacia el Señor, reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón. Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cierto? Porque vemos hoy, y lo vemos en nuestro contexto en Colombia, que con frecuencia estamos recalcando sobre los avances de la agenda LGTBI, sobre el testimonio de los pastores, del engaño carismático, con razón lo hacemos, ¿cierto? Sobre discursos del Papa, que muchas veces son cosas que él me ha dicho, pero nos encanta, ¿no? Ver la diferencia, ya están ellos, si hay alguien bueno, soy yo, ¿sí? También sobre los pecados de nuestros familiares, de nuestro entorno, de nuestros amigos, y aún de pecados de nuestros propios hermanos en la fe. Pero con gran dificultad hacemos el ejercicio de tratar con los nuestros, ¿no? Esa es como la intención de este capítulo. Y es que es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados que son obvios, ¿cierto? Que son obvios a la luz de incluso de incrédulos. Pero ignorar pecados como el chisme, como el orgullo, como la envidia, como la amargura, la lujuria e incluso nuestra omisión. Esto me pareció interesante, esto que resalta aquí Jerry Bridges en el libro. La omisión de practicar las cualidades espirituales que Pablo llama frutos del Espíritu. O sea, es un pecado de omisión. Sabemos que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Ese es un pecado de omisión. Cuando no practicamos frutos del Espíritu como el amor, como el gozo, como la paz, como la paciencia, como la benignidad, como la bondad, como la fe, la mansedumbre, la templanza. El punto es que aquí Bridges nos cuenta en el libro que en una ocasión un pastor citó a los varones de su iglesia a reunirse con él para orar sobre las necesidades espirituales de la congregación. Y todos, sin excepción, oraron por los pecados de la cultura, ¿sí? Principalmente por el aborto y por la homosexualidad. Y el pastor terminó la reunión diciendo, con la bien conocida plegaria de Lucas 18, Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es una oración sobre la necesidad espiritual nuestra, ¿cierto? La verdad es que abrimos nuestra boca para repetir un chisme, para decir palabras hirientes acerca de un hermano o de una hermana en Cristo, con mucha facilidad, sin la menor idea de que estamos haciendo mal. Eso es lo peor, que no tenemos conciencia de que acabamos de caer, que esa era nuestra batalla, que estuvimos en la tentación y que caímos y que pecamos y que necesitamos confesarlo y venir al Señor y ponerlo ante la cruz. No, lo hacemos y ni nos damos por enterados muchas veces. Albergamos heridas del pasado, ¿cierto? De daño que nos hicieron cuando somos llamados a perdonar como el Señor nos perdonó. Es decir, estar abrigando heridas, abrigando dolor, sufrimiento, resentimiento, ¿cierto? Es pecado, es pecado. Vemos con orgullo a los pecadores en nuestra sociedad, sin el más mínimo sentido de humildad. Olvidamos que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y creo que para eso resalté unos conceptos que me parecieron claves que trata Jerry para tratar con este asunto. Dice, bueno, es bueno que nos preguntemos si acaso es que con esto estamos haciendo como una clasificación de pecados, ¿cierto? Que Dios no nos ha autorizado para hacer esto. Vamos a Santiago 2:10, que puede ser de mucha utilidad para entender esto. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué opinan, hermanas? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es complejo a veces de entender, ¿cierto? Nos resulta un poco difícil de entender. Vamos con 1 de Juan 3:4. 3:4 o 2:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios.
Nos hace un poco conflictivo comprender esto, ¿verdad? Porque pensamos en términos individuales de la ley y en una paga respectiva, ¿cierto? Un ladrón va a la cárcel, paga por su delito una pena que es, digamos, proporcional a su delito, ¿cierto? Y en términos de una ley civil, pues está bien. De hecho, lo vimos como el Señor lo hacía con la teocracia en Israel, cuando estaba instaurando la teocracia en Israel. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, la Biblia lo hace en términos singular, en uno solo. La ley de Dios, no dice las leyes de Dios. Es un todo. Pensamos, habla de la ley como la ley del Altísimo, como una unidad, como una unidad. Cuando una persona mata a alguien, quebranta la ley divina. Ese es el punto. En términos de una ley civil, pues un homicida paga una pena relativa a la pena de homicidio. Pero en términos de la ley de Dios, él quebrantó la ley divina, ¿cierto? Y la condenación es eterna. Hay una sola condenación, es eterna. También cuando un creyente habla palabras que destruyen y descalifican a otra persona, quebranta la ley divina, ¿cierto? Uno diría, bueno, si fuera en términos de una ley, de una ley civil, pues como que no es justo. Es la misma condena para una persona que comete homicidio, para una persona que habla y descalifica a otra persona. En términos de una ley civil lo es, pero en términos de la ley de Dios no lo es, porque la ley de Dios es una sola, como una unidad. Quizás esta sea la dificultad que tenemos al ver, al ver la ley como un todo, la misma que a veces nos planteamos cuando vemos la condenación de ciertos incrédulos que consideramos moralmente buenos, ¿cierto? Moralmente correctos. No parecen estar faltando como a un mandamiento en particular, ¿cierto? Pero si pudiéramos ver su interior, notaríamos que faltan al primero. Amarás a tu Señor, a tu Dios, sobre todas las cosas. Y eso le haría culpable de quebrantar la ley de Dios, ¿cierto? Ese es el punto. Nos gusta hacer ese ejercicio de pecados pequeños, de pecados grandes, de nimiedades, pero ¿cuál es esto? Veamos, por ejemplo, Mateo 5, 21 al 22. Porque en cambio Cristo nos enseña que aquellos pecados que vemos como pequeños tienen equivalencia con otros que vemos como más grandes. Bueno, Mateo 5, 21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Diferente, ¿no? Diferente. Es muy diferente al trato que nosotros le damos. No se trata de quebrantar un mandamiento, sino de desechar la ley de Dios, que es un rechazo deliberado de su voluntad moral, para satisfacer nuestros propios deseos. Es lo que estamos haciendo, satisfacer nuestros propios deseos y desechar la voluntad moral de Dios. En el Nuevo Testamento, pecado en griego es amartía, que es errar el blanco, es decir, no dar el blanco. Y sabemos que amartía, que aunque la ley de Dios no se compara con lo que ponemos en el centro de un tiro al blanco, ¿cierto? Sí puede ser un esquema que nos pueda ayudar a esclarecerlo, porque uno no le da un poquito el blanco, uno le da el blanco. Si se sale unos milímetros, ya no le dio, ya no le dio. La ley de Dios, ¿la cumples o no la cumples? ¿Cierto? Ahora es un estándar divino que nadie puede cumplir. Bueno, la familia Díaz nos recuerda que somos salvos por gracias, no por obras, porque jamás podríamos cumplir toda la ley. Es verdad, hacia allá vamos, hermana, gracias por adelantarse. La Biblia, digamos que lo cumples o no, ¿cierto? Con esto no estamos diciendo que no hayan pecados que representan mayor gravedad. Difícil, ¿no? Con eso no estamos diciendo que no hay pecados que no representan mayor gravedad y por ende mayores consecuencias y mayor juicio.
¿De dónde saco esto? ¿Cierto? Bueno, y mejor hacia dónde voy. Y es que la teología católica clásica, no sé ahora, porque es bien confusa, la teoría católica clásica define un pecado mortal como un pecado que mata la gracia en el alma y que requiere renovar la justificación mediante el sacramento de la penitencia, haciendo una clasificación en pecados mortales y veniales. Nosotros no, la Biblia no hace esto, la Biblia no enseña esto. La Biblia nos enseña que la paga de todo pecado es la muerte. Todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto a que merece la muerte. Pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por fe. ¿Sí? La Biblia considera algunos pecados más atroces que otros. No lo podemos negar. Hay grados de maldad del mismo modo que había grados de castigo en el tribunal divino. ¿De dónde sacó esto? Jesús reprendió a los fariseos por haber omitido cumplir con las cuestiones más importantes de la ley. Reconvino con las ciudades de Betsaida y Corazín, diciéndoles que su pecado era peor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces. Aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley, como ya lo leímos, es pecar contra toda la ley, cada transgresión particular añade más culpa. Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira. Esto nos está diciendo que si hay, digamos, grados de castigo en el tribunal, ¿cierto? Atesorar ira para el día de la ira. Cada vez que cometemos un pecado estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. Sin embargo, como nos recuerda la hermana Gloria, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa junta. Y el estándar de la ley es un estándar que nadie puede cumplir. Pero sabemos que nosotras estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y que nuestro sustituto vivió una vida perfectamente santa. Él sí dio en el blanco, ¿cierto? Y que su santidad fue puesta en nuestra cuenta. Pero también sabemos que esa justificación nos capacita, ¿cierto? Cuando nuestro sustituto, el justo por los injustos, dio su vida por nosotros, nos está capacitando ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Cuando consentimos pecados en nuestras vidas, muchas veces porque nos parecen insignificantes, deberíamos pensar que mereceríamos la maldición de Dios. Es lo que mereceríamos. No lo recibimos porque la gracia es la que nos sostiene. Por gracia, por misericordia. Pero consentir un pecado, así nos parezca insignificante, puede llevarnos a un pecado escandaloso. ¿No han visto que cuando analizamos la raíz de un orgullo, de un pecado escandaloso, pueden ser pecados como el orgullo, como la envidia, ¿cierto? Que nosotros solemos como ver como pequeños. Y cuando decimos que hay grados de castigo y hay pecados más graves, lo que no estamos diciendo es que hay unos pecados que son insignificantes. Todos los pecados son graves, el punto es que hay unos que representan mayor gravedad. Eso como que soluciona un poco la dificultad que tenemos ahí. El punto no es que nos tengamos que llegar, es alarmarnos por las consecuencias o por lo escandaloso que pueda llegar a ser un pecado. De hecho, Sproul decía que los pecados que para nosotros son como secretos, en el cielo son un escándalo. Y el Señor ve la desnudez de nuestro corazón. Para Él no es un secreto, ¿cierto? Y un pecado es pecado precisamente no delante de los demás solamente, sino porque es contra un Dios 3 veces santo. No es lo mismo si yo mancho una blusa blanca a si yo mancho una blusa negra, con una tinta negra, ¿cierto? Ese es el punto. A veces cuando estamos viendo un pecado como insignificante, estamos olvidando es contra quién es. Es contra quién es. Si empezamos a abrigar un pecado que nos parece insignificante, puede terminar en un pecado escandaloso. Vemos como la raíz de un adulterio puede ser el orgullo, podría ser en una persona.
Entonces, y a veces consideramos el orgullo como pequeño, empezamos a atesorar orgullo, empezamos a sentir que lo que tenemos no, que mereceríamos más, ya no nos es suficiente el esposo que tenemos, entonces vamos por otro y terminamos en adulterio. Suena un poco dramático, pero así es, ¿cierto? Pero así es. Este capítulo es un cuadro negro, yo sé, de hecho Jerry Bridges lo dice es un cuadro bastante negro, él lo admite, pero el punto es que Dios no nos ha desechado y esa es nuestra esperanza. Para los verdaderos creyentes, el Señor sigue siendo su Padre Celestial y sigue llamándonos al arrepentimiento y a la transformación. Lo más alentador de esto es que su llamamiento consiste en guiarnos para que veamos los pecados que toleramos. Eso es muy alentador. Que a medida que Él trata con nosotros y que Él nos santifica, nos muestra esos pecados que a veces cometemos, como dijimos al comienzo, que hablamos de alguien y ni siquiera nos damos por enterados que acabamos de pecar, ni siquiera nos damos por enterados, el Señor nos va mostrando y va tratando con nosotros. Muchas veces nos cuestan consecuencias duras, ¿no? Porque como no tenemos esa proporción del pecado, a veces las consecuencias nos ayudan a tenerla, ¿no? Acercarnos un poquito. Eso es muy alentador, saber que parte del llamamiento consiste de su santificación, de glorificarse en nuestra santificación, es guiarnos para que veamos esos pecados que toleramos y que nos arrepintamos de ellos y recibamos la renovación que tanto necesitamos. Alguien que me ayude con 1 Juan 3:2. Algo que puede ser muy útil para reflexionar nosotras al terminar este capítulo es que a medida que conocemos al Señor, cada vez que lo conocemos mejor, vemos mejor nuestro pecado. Cada vez que Él alumbra nuestro corazón oscuro, podemos ver mejor con claridad. Cada vez que nos acercamos más a los medios de gracia y le conocemos mejor, podemos tener como una proporción más acercada a ver el pecado como Dios lo ve. 1 Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y ese es el punto que me parece tan alentador para terminar con la reflexión de este capítulo. Y es que si nos acercamos a los medios de gracia, le vamos a conocer más y vamos a ver mejor nuestro pecado. De hecho, ahora, aunque somos hijos de Dios, como dice 1 Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Como Él, sin poder pecar. Sin poder pecar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Entonces, los medios de gracia nos acercan. Que podamos usarlos de tal manera, seamos diligentes en usarlos, en exponernos a los medios de gracia, para conocerle hasta donde nos es permitido de este lado del cielo, mientras le vemos cara a cara. Porque muchas veces no podemos ver nuestro pecado precisamente porque andamos como tan desprevenidos, como tan desapercibidos de quién es nuestro enemigo, que somos nosotros mismos, que es nuestro corazón engañoso, y nos puede ser muy útil el ser sensibles a eso, a los medios de gracia, el exponernos para de verdad ver el pecado como el Señor lo ve. ¿Hay alguna hermana que quiera hacer un aporte, una pregunta? Yo tengo una pregunta y es sobre el asunto de la conciencia, porque pensaría que la conciencia siempre es como el amigo del creyente, pero entonces mi pregunta es ¿qué pasó con la conciencia de la historia que tú cuentas de los de Estados Unidos y de nuestra misma iglesia? Entonces la conciencia ya no puede ser, no podremos basarnos en nuestra conciencia. Bueno, a veces es que logramos, a medida que abrazamos pecados pequeños y que los seguimos abrazando, nuestra conciencia se cauteriza y perdemos ese que nos hable. Es como si cada vez nos hablara más pasito hasta que la callamos, ¿cierto?
Entonces eso fue seguramente lo que pasó con esa sociedad en Estados Unidos. Sabemos que ellos tuvieron épocas de avivamiento en diferentes lugares en Estados Unidos, en diferentes épocas, y precisamente la manera como comenzaba ese avivamiento era con arrepentimiento muy profundo, tanto que en medio del culto la gente tenía que hablar a la congregación y confesarse. Así comenzaban los avivamientos. Entonces, cuando perdemos esa conciencia de pecado, cuando empezamos a abrazar pecados que consideramos pequeñitos, a permitírnoslo, a no arrepentirnos, sabemos que arrepentirnos y confesar es ponernos de acuerdo con el Señor en que es un pecado. Cuando no hacemos eso, cuando no estamos peleando la batalla, como si fuera una guerra a muerte, sino nos parece una pequeña lucha insignificante, ¿sí? Recordemos que si hay una forma que la Biblia nos describe es como unos soldados y en una batalla y en medio de una guerra, y cuando no estamos en esa actitud, estamos como desapercibidos, la conciencia se va cauterizando. La hermana Ana nos quería decir algo. Entonces, cuando a veces una persona viene a pedir consejo, o bueno, uno va a pedir el consejo y a uno le dicen, pues hermana, si su conciencia no le acusa, entonces ¿eso no sería un buen consejo? Hay veces que hay cosas que son pecado y que no necesitamos pesarlas, ¿cierto? Que no necesitamos pesarlas, que son pecado, que son claramente pecado. ¿Necesitamos pesar si a alguien que adultera es pecado? No necesitamos pesarlo, pero hay cosas de las motivaciones que sí necesitamos pesar cuando estamos haciendo las cosas, con qué motivo la estamos haciendo. Por eso es que a veces cuando dice no juzguéis para no ser juzgados, se está refiriendo también a eso, a que nosotros no podemos ver el corazón del otro, no podemos pesar. Hay cosas que ya están juzgadas, necesitamos que alguien nos explique si la homosexualidad es pecado, si la mentira es pecado, si no necesitamos que alguien pese eso. Pero los motivos del corazón, ¿quién los puede pesar? El Señor. Y ahí el propio creyente es quien puede tener la magnitud. Ahora, cuando una persona le pide un consejo, hay cosas que son claramente pecado y hay cosas que hay que pesar. Y que es necesario que la conciencia esté sensible, ¿cierto? Y seamos sensibles a eso. Y a preguntarnos los motivos con los que estamos haciendo algo. Y si algo representa una tentación para mí. Y si eso representa un campo fértil para donde yo no debería ni pasar. Porque el solo hecho de pasar por ahí representaría un pecado. ¿Por qué me expongo así? La hermana Alba nos quería decir algo. Buenas tardes, hermanos. Pues sí, estaba recordando un pasaje de, no sé si es un salmo, que dice, examíname, oh Dios, en Isaías, examíname, oh Dios, y mira la perversidad que hay en mí, mira mis pecados, Señor, aún los que me son ocultos. Muchas veces nosotros estamos mirando los pecados visibles, ¿no? Esos pecados visibles que para muchos son escandalosos, aún para el mundo gentil o para el mundo secular son escandalosos, como aunque el adulterio hoy en día ya no es escandaloso para nadie, ni la ideología del género es escandalosa, pero para nadie no, pues para algunos no es escandalosa. Entonces, pero nosotros tenemos que estarnos revisando cada día, cada momento, porque hay pecados ocultos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, esos deseos que tenemos, esos pecados ocultos que aún nosotros los consentimos y pensamos que no son malos, que son buenos. Además, ¿sabe que la excusa que tenemos y descansamos en ella es que yo soy humana? Yo soy humana y voy a pecar mientras esté acá, y no son tan grandes, son unos pecadillos. Entonces tenemos que examinar eso. De verdad lo digo también por mí misma, porque la verdad es que a veces hemos consentido a algunos y le hemos dicho al Señor, bueno, qué felicidad tan grande, Señor, que ya dejaremos de pecar cuando estemos contigo, y es verdad, pero sí tenemos que mortificar cada día el pecado y verlos todos como Dios los ve, que todos son iguales. Hermana, aquí estamos muy contentos de tenerla acá. Y aquí en el chat también te mando saludos Jamie y Gloria. Y estamos muy contentos de tenerte por acá. Partiendo del título del capítulo, que la desaparición del pecado, y que nos hablaba Claudia, de que, perdóname,
de que hemos ablandado todo para que no se vea pecado, pero si uno se va a la luz de la palabra, aún los creyentes, y nos analizamos según lo que dice Gálatas 5, dice 5, 20 y 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, que a veces uno dice, bueno, entre los cristianos no pasa, ¿sí? Inmundicia, lascivia, pero idolatría, quizás sí, ¿no? Hechicerías, enemistades, quizás sí, a veces, pleitos, quizás sí, celos, iras, contiendas, disensiones, quizás todas esas que acabo de nombrar, sí, ¿no? Herejías, envidias, homicidios, de pronto no, pero el Señor nos mostraba otro, que todavía el que le diga fato a su hermano, es como, ya cometió. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero miren cuáles deberían ser los frutos, y yo pienso que es como por donde deberíamos escanearnos si estamos o cómo estamos, para podernos arrepentir, porque igual vamos a estar pecando. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo me acuerdo que en una clase por ahí, me parece que fue la de John, hablábamos de esto, de un miembro saludable creo que hablábamos de esto sobre este texto. Entonces, cuando uno mira lo que está diciendo el autor en este capítulo, es como, caramba, hasta en las iglesias ya el pecado no se está viendo como pecado, o sea, estamos mirando más lo de los demás que lo que nos está ocurriendo en el interior, ¿sí? Entonces él dice, él explicaba como que nos hemos vuelto criticones, impacientes, pero de los otros, no nos estamos examinando, pero a la luz de la palabra, la verdad es que todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. Además, cuando en la Biblia vemos, ella no hace diferencia entre personas, dice, más bien simplemente dice que el pecado, sin excepción, es infracción de la ley. ¿De dónde nace? Nos lo explicaba Claudia de pronto en otros términos, pero ¿de dónde sale? De nuestras propias concupiscencias, ¿no? Y ya yo les quería mostrar otra cosa. Bueno, el punto es como el llamado a eso. No ha desaparecido el pecado. Seguimos pecando y tenemos que estarnos examinando diariamente cómo estamos actuando, ¿no? ¿Sí? Y pues acá decía, el resultado entonces es que ha desaparecido en la conciencia de muchos creyentes moralmente rectos la convicción del pecado personal. Aún así, no ha desaparecido de la vista de Dios, dice el autor ahí. O sea, de pronto de nosotros sí, pero de la del Señor no. Por tanto, ante Él son condenables y todos merecen ser castigados. Pero es que ahí ya viene la buena noticia que nos explicaba Claudia. Sí, o sea, nos merecemos ese castigo, pero la buena noticia es que el Señor, no obstante, dice, Dios no nos ha desechado. Para los verdaderos creyentes, el Señor sigue siendo su Padre Celestial y sigue llamándonos al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la solución acá? El arrepentimiento. Y a la transformación. Parte de su llamamiento consiste en guiarnos para que veamos los pecados que toleramos en nuestras vidas y que no toleramos en los demás. También había una parte en el libro que fue de ese capítulo la que más me llamó la atención, y es que uno podría pensar en esos creyentes que son perfectos, o bueno, que uno pensaría que su índice de pecado es mínimo, y es en los puritanos. Pues no sabía que antes el término puritano era algo peyorativo, me sorprende mucho, pero entonces sí, como a minimizarlo como feo. Entonces, en algunos sí todavía, ¿no? Pero entonces para nosotros los puritanos son como lo más grande, el estándar más alto. Ojalá yo pudiera ser como un puritano. Y cuando leo las oraciones de los puritanos, o sea, siendo ellos tan perfectos ante nuestros ojos, son los que más hablan del pecado y los que más sienten dolor y hablan, o sea, es una manera impresionante como en sus oraciones piden que el pecado no sea ni tolerado ni aceptado, que Dios le muestre esos pecados ocultos, como nos decía Albita. Entonces, si ellos lo hacían, que intentaban, que su lucha era una lucha, podríamos decir,
buena, cuanto más nosotros que pues somos nosotros. Así como también, sí, pensaba mucho en cuando Jesús le decía a sus discípulos, velad y orad. Y él se los decía a ellos que estaban ahí con él. Imagínense cuánto más nosotras que no lo tenemos. Sí lo tenemos. No, sí lo tenemos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. No, ella se refiere a que no lo tenían al lado. Sí, no lo teníamos. Le estaba diciendo a voz viva que de la verdad. Físicamente. De todas maneras, la palabra de Dios nos dice que debemos ser vigilantes, ¿no? Y en aquel tiempo, pues realmente ellos llevaban muy poco tiempo con el Señor. Es bien que el Señor los estaba instruyendo, pero les faltaba mucho. En cambio nosotros a estas alturas ya sabemos qué le pasó a Abraham, qué ha transcurrido a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo hemos leído, porque nos lo han enseñado, ¿no? Entonces no tenemos disculpa, no tenemos excusa, porque nosotros pecamos, como dicen, muchas veces sin darnos cuenta. Quizá yo ofendo a una hermana o a un hermano, lo ofendo sin yo darme cuenta. Después percibo que, ay, como que no le cayó bien, como que está brava o está bravo conmigo, ¿no? Entonces ahí es cuando uno debe ponerse, sí, reacciona y ponerse a cuentas con el Señor para que Él ayude a no cometer esas fallas o esos pecados. Volviendo a lo que comentó Marcelita, de verdad, cuando leía las oraciones de los puritanos, me gustan mucho, o sea, estoy, digamos, por decir alguna palabra, fascinada, maravillada de ver que nos lleva de verdad a confrontarnos con el pecado. Una de ellas, y que me gusta hacerla, todas las mañanas me levanto diciendo: Señor, me enfrento a un mundo depravado, pero con un corazón depravado como el mío. Necesito de tu gracia, Señor, de tu gracia, para no que salgan a flote esas malas actitudes que hay en ese corazón engañoso. Y siempre recuerdo Jeremías 17:9, perverso y malo es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y el Señor lo conoce, sabe cómo me levanté. Aún yo me levanto espantada muchas veces y se me arruga el corazón, porque aún en los sueños pecamos contra Dios, porque en el día hemos tenido pensamientos, o hemos visto algo, o hemos permitido una conversación que no debe ser, y pecamos contra Dios en los sueños. Alguien me decía: ¿cómo así? ¿Pero qué tiene uno la culpa de pecar en el sueño si uno sueña? No, uno sueña lo que ha vivido en el día. Y realmente entonces me fascinaba esa oración de esos puritanos. Somos depravados y nos enfrentamos a un mundo depravado. Que Dios nos asista. Acá en el chat nos dice la hermana Gloria, cuando hablaba Marcela acerca de cuánto, si es un mal consejo decirle a alguien si la conciencia no le acusa, la hermana Gloria nos dice que depende si es un asunto gris o qué situación es. Y sí, hay cosas que son evidentemente pecado que no necesitamos juzgar, que son pecado, pero hay situaciones que tenemos que pesar. Los asuntos grises son eso, porque ¿quién lo define? Las motivaciones de nuestro corazón. Si yo ya moldeé mi conciencia, realmente no me va a acusar, según lo que me explicaban ahorita, porque realmente para mí sí la conciencia era la regla, y ahora con temor lo digo, más que la Biblia, porque yo sentía que pues mi conciencia siempre me iba a estar acusando, como advirtiéndome, como la alarma, pero hubo un momento en que la alarma no sonó, la conciencia no me acusó. Entonces falló mi conciencia, bueno, en un sentido sí, porque la moldeé a lo que yo quería. Creo que una forma, un ejemplo para llegar a un consejo a alguien que nos está pidiendo un consejo sobre una situación, si es pecado o no, ¿cierto? Y es hacerle preguntas para llegar a sus motivos. Porque estamos hablando de que, como dice la hermana Gloria, es un asunto gris. Es decir, porque si me va a preguntar sobre el adulterio, pues yo no tengo que decirle que su conciencia si lo acusa o no. Evidentemente es pecado. Sí, pero en esos asuntos grises, quizás yo pueda ayudarle al darle un consejo a una hermana que me lo está pidiendo, haciéndole preguntas para ayudarla a llegar acerca a los motivos que tiene detrás.
¿cierto? De lo que está haciendo. A los motivos que tiene. Ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando hace 8 días en Juan, en el Evangelio de Juan, el caso cuando Cristo dice que juzgad con justo juicio, y que dice, que les dice, ustedes me acusan porque yo sané un paralítico, me quieren matar porque yo sané a un paralítico en el día de reposo, y ustedes no practican la circuncisión en el día de reposo cuando se trata de una cura más pequeña, ¿cierto? Era una cura en un lugar más pequeño. Sabemos qué es la circuncisión, es la limpieza de un área del cuerpo, del prepucio. El punto es, y consideran que una sanación todavía más grande, que es sanar un paralítico, pues merezco la muerte, ¿no? Que a veces no pesamos las cosas, no las pesamos. Entonces yo creo que esa podría ser una buena respuesta, ir con preguntas que la pueden ayudar y guiar a esa persona que nos está pidiendo un consejo sobre sus motivos, porque es que no me puedo meter en su corazón y decirle definitivamente lo es, hermana, eso que usted está haciendo es pecado, porque yo no puedo ver su corazón, ¿cierto? Y a eso se refiere cuando nos dice el Señor sobre no juzguéis, porque a veces no conocemos, no tenemos suficiente información sobre el corazón de otro, ¿no? También nos dice Jamie, casi cada hora que estamos despiertos, pecamos en pensamiento, palabra y hecho. Aún nuestras mejores obras están marcadas por motivaciones impuras. Es verdad. Y por una conducta imperfecta. A veces tenemos motivaciones mezcladas, ¿no? Empezamos un proyecto con la motivación que es glorificar al Señor. Y no sabemos en qué momento echaron raíces otras motivaciones. El reconocimiento, el orgullo, ¿cierto? Y tenemos que luchar con eso, ¿no? A veces cuando se pide el consejo, no se cuenta completo. Ese punto es importante. Entonces las preguntas para ir al fondo de lo que está pasando con esa hermana que nos pide un consejo pueden ser útiles, ¿no? Esas preguntas que nosotras nos haríamos también si estuviéramos haciendo un propio examen de conciencia, ¿no? Bueno, hermanas, le pido a la hermana Leo que nos ayude con una oración para cerrar el programa. Muchas gracias a todas las hermanas que se conectaron y a las que están aquí presentes. Cómo me alegra verlas a todas aquí. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos delante de tu divina presencia con un solo sentir, pedirte perdón por nuestros pecados, porque sabemos que te ofendemos de una o de otra manera, quizá muchas veces ni nos damos cuenta, pero tú sí escudriñas nuestros corazones y sabes que te estamos fallando. Ayúdanos a ser mejores hijas tuyas, mejores prójimos, mejores en todo. Te damos las gracias, Señor, por esas enseñanzas que nos abre el entendimiento. Gracias, Señor, por utilizar a tu hija Claudia. Y gracias, Señor, también por poner dentro de nosotras un corazón sabio y una mente entendida para hacer cada día mejor conforme a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos las gracias. Amén y amén.